Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más al Citas Kitchen, tu canal de cocina. Hoy te voy a enseñar a paso cómo preparar un pastel de piña volteado. Esta receta se la copié a mi mami y es la manera como ella siempre lo ha preparado. Queda riquísimo y estoy segura que te encantará. Para esta receta estoy utilizando este molde con bisagra. Tú puedes usar un molde común y corriente que no tenga bisagra. Yo solamente lo estoy usando porque es el molde más grande que tengo y quiero que las tajadas de piña se puedan apreciar bien. Este molde mide 24 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto. Entonces la cantidad de ingredientes que estamos usando en esta receta es perfecta para el tamaño de este molde. Aunque este molde se considera antiadherente, yo prefiero echarle un poquito de mantequilla por todos los rinconcitos. Aquí tengo 2 cucharadas de mantequilla que ya está bien blandita. La idea es untar la mantequilla y luego colocar papel para hornear en la base del molde y también en los bordes. Y esto lo hacemos para asegurarnos de que el pastel se desmolde muy bien. También untamos mantequilla sobre el papel. Si usas un molde con bisagra, asegúrate de cubrir muy bien las ranuras entre la base y el borde para evitar que la masa se derrame cuando se esté horneando. Como ya tenemos listo el molde para hacer el pastel, sigamos con la preparación de esta receta. Aquí tengo esta panela que la vamos a usar para hacer la miel quemada, como se conoce en Colombia. Cuéntame cómo le llaman a la panela en tu país. En una olla a fuego medio bajo, vamos a colocar 112 gramos de esta panela a derretir. Cuando ya no veamos pedacitos grandes, le echamos 2/3 de taza de agua, que esté caliente o al menos tibia, para evitar cualquier salpicadura. Una vez que la panela esté completamente derretida, dejamos que la mezcla hierva hasta tener una consistencia ni muy líquida ni muy espesa. Podemos probar la consistencia colocando un poquito de esta miel en un plato, así como te lo estoy mostrando en este video. Este paso nos ayudará a saber si la miel quemada tendrá la consistencia adecuada para nuestro pastel. Mientras la miel quemada se enfría, vamos a rallar la cáscara de un limón para tener una cucharadita de esta ralladura. Acuérdate de no rallar la parte blanca de la cáscara para evitar que la ralladura tenga un sabor como medio amarguito. Ahora vamos a cernir los ingredientes secos. Necesitamos 340 gramos de harina, la harina de todo uso, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio. Cernimos muy bien estos ingredientes secos y también le vamos a adicionar media cucharadita de sal. Lo reservamos y en una batidora vamos a mezclar 2 palitos de mantequilla que estén a temperatura ambiente. Esto equivale a 227 gramos o 16 cucharadas de mantequilla. Añadimos 150 gramos de azúcar granulada. Batimos por 4 minutos hasta que la mantequilla se mezcle bien con el azúcar. Esta es la lata de piña que vamos a usar. En total vienen 10 rodajas y es la lata de 566 gramos. Colocamos las rodajitas de piña sobre papel toalla para quitar cualquier exceso de humedad. Para decorar nuestro pastel también vamos a usar estas cerezas que vienen en almíbar. Y las vamos a colocar en papel toalla y las reservamos. Ahora saquemos 5 cucharadas de la mezcla de azúcar y mantequilla y la mezclamos con 4 cucharadas de nuestra miel quemada. El color de esta mezcla va a tener un cafecito claro, así como este. Esta mezcla la vamos a usar para cubrir el papel para hornear. La idea es tener una capa bien delgadita y que cubra todo el fondo del molde y también los bordes, dejando un espacio en la parte de arriba del molde. Después que tenemos nuestro molde bien cubierto, colocamos las rodajitas de piña, empezando con una en el centro del molde. Si te gustan este tipo de recetas y eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando estoy colocando una nueva receta y sigas aprendiendo recetas ricas y truquitos de cocina.
Este tamaño de molde es ideal porque las rodajas de piña caben perfectamente en el fondo del molde. Para decorar los bordes del pastel, cortamos las 3 rodajas que nos sobraron por la mitad y las colocamos de manera uniforme. Luego, en cada huequito, colocamos las cerezas. Y mira cómo está quedando de linda esta decoración. La masa que tenemos en la batidora la seguimos batiendo hasta tener una consistencia bien cremosita. Uno de los truquitos que le aprendí a mi mami cuando hemos hecho este pastel es batir hasta que no se sienta nada de azúcar. Poco a poco añadimos 3 yemas de huevo. Y esto lo vamos a hacer una por una para que se mezclen muy bien. También adicionamos 3 huevos. Los huevos que estoy usando son grandes. Cuando estés batiendo, acuérdate de usar la espátula varias veces para remover la masa de los bordes. Esto ayudará a que todos los ingredientes estén bien incorporados y que la mezcla tenga esa consistencia uniforme. Ahora vamos a echar los ingredientes secos poquito a poco. En este momento la velocidad de la batidora la reducimos. La idea es que solo se mezclen sin necesidad de batir demasiado la masa. Como puedes ver, la masa está espesa. Para eso vamos a adicionar el jugo de la lata de piña. Te recomiendo que lo hagas poquito a poco para que tengas una consistencia cremosita, así como esta. Para realzar la dulzura de la piña, vamos a adicionar 1/4 de cucharadita de nuez moscada. Una pizquita puede ser suficiente, porque la nuez moscada tiene un sabor fuerte. Le adicionamos la ralladura del limón. Y para enriquecer aún más el sabor de nuestro pastel de piña, vamos a adicionar estas nueces que me encantan. Y como son de tamaño grandecito, las vamos a picar en pedacitos más pequeños y las adicionamos a nuestra masa. Revolvemos muy bien con una cuchara o una espátula grande. Y así debe quedar nuestra masa, que caiga con facilidad cuando la levantemos. Echamos la masa sobre nuestro molde que ya hemos decorado previamente y nos aseguramos de que cubra todos los rinconcitos del molde. Esta masa huele riquísimo. Se siente el olor del jugo de la piña, la ralladura del limón y hasta la nuez moscada. En un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados, horneamos el pastel en la rejilla de la mitad. Este pastel estuvo listo en 1 hora y todo depende del tipo de horno que estés usando y del tamaño del molde. Después de dejar reposar nuestro pastel en el molde durante unos 8 minutos, llega el momento crucial de darle la vuelta. Con cuidado lo transferimos a una bandeja y nos aseguramos de que el molde se deslice suavecito. Este molde de bisagra facilita el proceso. ¡Mira qué hermosura de pastel! La temperatura es clave para poderlo desmoldar perfectamente. Necesitamos que el pastel esté caliente, pero no recién sacado del horno. Sacamos el papel para hornear bien despacito. Como puedes ver, las rodajitas de piña quedan completamente intactas y lucen súper lindas como el color rojo de las cerezas. Espero que te haya gustado esta receta y te animes a prepararla porque estoy segura que te va a encantar. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor déjamelo saber en la cajita de abajo. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!